Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central. 7:31, Estados Unidos dio hoy un nuevo espaldarazo al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella. La Casa Blanca asegura que quiere ser el socio preferente de Colombia y que podría apoyar a la fuerza pública con bases conjuntas para luchar contra el narcotráfico. Es un apretón de manos que marca el inicio de una nueva etapa en la relación con los Estados Unidos. Asimismo, lo indicó el Departamento de Estado en este comunicado tras la reunión del secretario Rubio con el vicepresidente electo, en el que señala que Estados Unidos quiere ser el socio preferente de Colombia, ofreciendo opciones transparentes y de altos estándares en sectores fundamentales, en línea también con lo que expresó el vicepresidente electo. Hay un compromiso de fortalecer el comercio, la inversión entre ambas naciones, pero también el compromiso que tiene Colombia de luchar contra la inseguridad, contra ese crecimiento desbordado en la producción de hoja de coca. Pero el respaldo al nuevo gobierno colombiano no es solo desde el Ejecutivo. Felicidades a mis hermanos colombianos que escogieron el camino de la democracia, de la seguridad, de la prosperidad. En la audiencia hicieron presencia dos funcionarios del Departamento de Estado, quienes lanzaron una arremetida contra el gobierno saliente de Gustavo Petro, pero se mostraron listos para ayudar a Colombia, por ejemplo, estableciendo bases junto a la fuerza pública colombiana en regiones apartadas para combatir el narcotráfico. Podríamos establecer bases operativas en territorios de difícil acceso que en la actualidad son esencialmente zonas sin control estatal. Es algo en lo que nosotros en la sección de antinarcóticos y aplicación de la ley tenemos experiencia, y bien sabe usted que es precisamente en zonas rurales donde operan muchos de esos grupos armados. Otro punto sobre el que se refirieron fue el futuro del presidente Petro y su inclusión en la lista Clinton. Y hoy también se conocieron las primeras decisiones del gobierno entrante en materia de relaciones con Israel, rotas durante el actual gobierno. Juan David Ríos nos amplía. Juan. Malú, mire, son varias noticias. La primera, la reanudación de las relaciones diplomáticas y económicas entre Colombia e Israel a partir del 7 de agosto. Esto después de una reunión entre el canciller designado Omar Bula y el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar. Además, anunciaron que se instalará una embajada de Colombia en Jerusalén y se eliminará la necesidad de visa para ambos países. También en Barranquilla, el presidente electo recibió una delegación del Banco Mundial, en donde buscaron un diálogo directo entre el gobierno entrante y este organismo multilateral para buscar cooperación en áreas como infraestructura, estabilidad fiscal, salud, entre otros. Y cerramos con el nuevo nombramiento de Alexandra Falla, quien ocupará el cargo de ministra de las TIC. Ella es comunicadora social, quien por cerca de 11 años fue la directora de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Con Falla a la cabeza de las TIC, ya faltarían entonces 4 nombramientos en carteras de salud, trabajo, ciencia y cultura. Juan David, por otro lado, desde hoy los trabajadores colombianos tienen una nueva reducción de horas en su jornada laboral. Luis Apolo, ¿cómo queda? ¿Y esto tiene algún impacto, por ejemplo, en el salario de los empleados? Malu, buenas noches. Esta es la última reducción de la jornada laboral, como lo ordenó la Ley 2101 del 2021 y que se dio de manera gradual desde 2023, cuando estábamos en 48 horas y pasamos a 47 horas y finalmente quedamos este año en 42 horas a la semana. El empleador y el trabajador se deben poner de acuerdo para distribuir esas 42 horas en los días laborales de la semana, que no pueden ser más de 6, porque se debe garantizar un día de descanso obligatorio. Es clave tener presente, y como me lo preguntaba, que este recorte de horas no afecta el salario del empleado. Y en caso tal de que el empleado trabaje más de esas 42 horas semanales, le deben pagar horas extra. ¿Y qué va a pasar con el Día de la Familia? Pues el viceministro de Empleo y Pensiones del Ministerio de Trabajo explicó que a partir de ahora desaparece la obligación legal de otorgarlo. La ley 2101 había eximido a los empleadores, sin embargo, lo que hace la reforma laboral es mantenerlo como una posibilidad, como una facultad que pueden los empleadores con las cajas de compensación organizar y gestionar para que haya una jornada semestral como venía aplicándose. Entonces ya quedó facultativo, quedó optativo, quedó voluntario para que los empleadores con las cajas puedan organizar este Día de la Familia, que ha probado ser eficiente en materia de mejorar la calidad de los trabajadores, aumentar la productividad y mejorar ese equilibrio entre tiempos de trabajo y tiempos destinados a obligaciones familiares.
Con esta disminución, Colombia queda con una de las jornadas más bajas en Sudamérica. Pero ahora bien, en ciudades principales como Medellín y Cali, algunos empresarios ven esta medida con un poco de angustia, pues aseguran que impactará en gran medida los costos de producción. También hablamos con los trabajadores. En Medellín, la gran mayoría de las empresas dedicadas a producir textiles son microempresas, según datos de la Cámara de Comercio de la capital antioqueña. Sus propietarios están preocupados por las implicaciones que tiene en su producción la reducción de la jornada laboral. En este momento tenemos varios clientes retrasados para entrega. ¿Por qué? Por la disminución de horarios y por tanto puente festivo. En Cali, varios empresarios aseguran que aumentarán los costos de producción en un 25% tras la disminución de 2 horas semanales de trabajo. Nos ha tocado entrar al tema de las horas extras, tenemos que tener el personal disponible para poder atender a los clientes. Tenemos que trabajar muchísimo con la gente en la concientización, porque definitivamente los costos de producción se van a aumentar y tenemos que ser muchísimo más eficientes. Para algunos empleados, la disminución tiene sus pros y sus contras. Se siente bien el hecho de descansar las 2 horas, pero se carga más de uno de trabajo. Como empleado nos beneficia porque la mayoría de personas que estamos acá somos madres cabezas de hogar. La industria textil y confección en Colombia se mueve en su mayoría en Antioquia con una participación del 45.4%, seguida de Bogotá con 33% y el Valle del Cauca con 8.2%. Mañana vence el plazo para que miles de colombianos realicen el traslado de régimen pensional, así es que preste atención. La llamada oportunidad de traslado, una medida que permite cambiarse entre Colpensiones y los fondos privados o viceversa, siempre y cuando estén en régimen de transición. Vence este jueves 16 de julio. Hasta el momento, más de 158.000 personas han hecho el cambio. Y llegó la hora de los indicadores económicos. Víctor, comencemos con datos de industria y comercio. Malú, buenas noches. Empiezo contándole efectivamente que las ventas de los comerciantes minoristas crecieron con fuerza en mayo de este año. Un 11,7% reporta el DANE, muy jalonadas por ventas de vehículos, pero también de televisores y equipos de sonido por el Mundial. En contraste, hubo una contracción del 0,4% en la producción de la industria manufacturera. También se recuperó con fuerza el índice de confianza del consumidor que mensualmente mide Fedesarrollo en junio, ubicándose en 24,3 puntos porcentuales positivos, el mayor nivel de confianza económica de los colombianos en 12 años. Se sigue descolgando el dólar en Colombia, dicen analistas que por una combinación de aspectos internacionales como locales, como por ejemplo la alta tasa de interés que tiene la economía colombiana, eso atrae inversiones extranjeras, y también por el crecimiento en la confianza inversionista desde las elecciones presidenciales. Tasa representativa del mercado para mañana, 3.233 pesos con 91 centavos. El dólar oficial más barato en 7 años. Subió un poco el petróleo Brent, se acerca a $85 por barril. Cayó el café, precio de referencia para mañana, 2.245.000 pesos por carga en promedio. Continúe con Noticias Caracol. Esta tarde se registró un accidente aéreo en el municipio de Gachancipá, Cundinamarca. Sobre las 4 de la tarde, esta aeronave de matrícula HK 4368 cayó a tierra tras despegar del aeropuerto de Guaymaral en el norte de Bogotá. El piloto y copiloto de una escuela de aviación resultaron con heridas menores y a esta hora son atendidos en un centro asistencial del municipio. Por otro lado, es compleja la situación de orden público en el Cauca. Más de 40 familias siguen confinadas en zona rural de Mercaderes, Cauca, en medio de los enfrentamientos entre grupos criminales. Estudiantes de 3 colegios fueron evacuados por cuenta de las ráfagas de fusil y los explosivos lanzados con drones. Según las autoridades locales, un señalado delincuente murió y 2 más están heridos. Una confrontación entre grupos armados ilegales que nos dejan en este momento como saldo una persona fallecida y 2 personas heridas. Ya la policía, por supuesto, activando todos los planes de defensa.
La Fiscalía General de la Nación radicó hoy la solicitud para la audiencia de imputación de cargos contra el expresentador de noticias de Canal Caracol, Jorge Alfredo Vargas. Según fuentes de la Fiscalía, el delito por el cual se imputará a Vargas será por presunto acoso sexual en hechos que habrían ocurrido entre 2024 y 2026. Durante esa audiencia, el ente investigador revelará las pruebas recopiladas durante 4 meses por agentes de CTI. A esta hora es noticia en Barranquilla la entrada en operación de un nuevo vuelo directo desde la capital del Atlántico hacia los Estados Unidos. La nueva ruta es con destino a Fort Lauderdale, en el sur de la Florida, a través de la aerolínea Avianca y tendrá una frecuencia diaria. Desde la gerencia de Ciudad del Distrito manifiestan que esta nueva ruta directa fortalece la conectividad con mercados estratégicos para el negocio y la inversión y le sigue abriendo las puertas al turismo internacional. Hace solo unos días despegó también la nueva ruta directa Barranquilla-Aruba, operada por la aerolínea Wingo. Hola, en Noticias del Mundo hoy, un video de 2 abuelos abrazándose en medio de los 2 potentes terremotos se volvió viral en plataformas digitales. Saúl Noriega habló con la pareja que aseguró que seguirán cuidándose hasta el final de sus días. Saúl, ¿qué le dijeron los abuelitos? Hola Andreina, 8:54 acá en Venezuela. Se cumplen oficialmente estas 3 semanas de esta tragedia. 21 días donde hemos conocido muchísimas historias, la mayoría tristes, pero en medio de todo esto, en el imaginario colectivo, incluso pudiéramos hablar en el mundo, hay 2 figuras icónicas, 2 abuelitos, que resistieron esos 39 segundos de los 2 terremotos más devastadores acá en Venezuela, juntos, como signo además de resistencia, de unión y sobre todo de compañía. Conversé con ellos y además me ha llevado una grata sorpresa porque ellos preguntan incluso qué es lo que le llama la atención de nuestra historia. Yo les decía, mis queridos abuelos, es ese sinónimo de unión y además que lo han podido ver y conocer todo el mundo. A través de esta cámara de seguridad se grabó la escena de una historia que pudiera definirse como amor en tiempos de sismo. Los protagonistas, Félix y Judith, una pareja que vivió con temor, pero con mucha unión, los terremotos más devastadores de Venezuela. Hoy, desde este mismo lugar, recuerdan lo vivido hace 3 semanas. La vaina fue 1 minuto, pero fue así. Quizás fue la misma impresión de que y mueve para aquí, y mueve para allá, y venga para aquí, venga para allá y tal. Yo le dije, bueno, mi amor, hasta aquí llegamos. Le dice, no, mi amor, hasta aquí no llegamos. Esto todavía no se ha terminado, mija. Entonces yo, pero no te vayas, le decía yo, no te vayas. Eso es lo que yo le decía a él. Justo cerca de donde viven se cayó parte de un edificio. Yo dije, bueno, Félix, ¿ahora qué vamos a hacer? Me dice, no, nada, mi amor. Oramos y nos dormimos. Nos acostamos a dormir. Dormimos lo más tranquilo del mundo y la vida no sentimos más nada hasta el día siguiente. Y de verdad que yo le agradezco a mi esposo el esfuerzo que hizo por sostenerme. Aunque sí hay casualidad en ciertos números, casi 60 años de unión, al igual que las casi 6 décadas del terremoto del 67 que asoló Caracas y que afectó el apartamento en el que hoy residen. La junta entre el pared y la viga se separaron. Así transcurren los días de estos abuelos que piensan principalmente en cumplir con la sagrada promesa de estar juntos hasta que la muerte los separe. Yo le he dicho a mi Padre Celestial, cuando tú te lleves a Félix, me llevas a mí. Sin duda una historia que va a pasar a la posteridad, pero hablemos también de otras historias, estructuras afectadas. Son 190 edificios totalmente colapsados, más de 800 contabilizados. Noticias Caracol conoció la historia de uno de los edificios acá en Caracas a través de nuestra compañera Beatriz Adrián. Este parque infantil de su edificio, al que tantas veces bajaron a disfrutar sus tardes después del colegio con vecinos, hoy es algo más que eso. ¿Esto qué era antes? El parque. Más de 18 niños y 50 adultos duermen en el jardín y en esta zona infantil del conjunto en el que habitaban. Mientras tanto, ingenieros adelantan las inspecciones de los inmuebles y les han puesto una etiqueta roja que significa desalojo. Tenemos más de 8 columnas fracturadas. Entonces, nos dicen que tiene solución, pero necesitamos ayuda del Estado. Esto es una agonía que estamos viviendo porque nosotros queremos estar en nuestros hogares.
Aunque la mayoría de los vecinos acataron la orden de desalojo y están viviendo en el parque frente a la residencia, un adulto mayor continúa viviendo en estos edificios. En el piso 1 tiene fractura de cadera y demencia senil. Su hija dice que por la condición que tiene no puede llevarlo a vivir al parque. Ella divide su tiempo entre la atención a su padre y a la de sus propios hijos que duermen afuera con ella. Yo tengo a mi papá en cama, él no puede caminar, usa pañales y entonces... ¿Te da temor? Sí, claro, por supuesto. Estoy arriba y empiezan los nervios, hago las cosas rapidito y bajo. La situación de las familias del urbanismo Carlos Delgado Chalbop en Coche se repite en otros edificios, en iglesias, escuelas y universidades. Han sufrido graves daños estructurales por el terremoto y solicitan apoyo para poder reconstruirlos con ayuda del Estado y de organismos multilaterales. Es la ayuda lo que principalmente están pidiendo muchas familias acá en Venezuela cuando ya ha arrancado esa nueva fase de recuperación y reconstrucción luego de cumplirse oficialmente estas 3 semanas de la tragedia. Saúl, gracias por la información desde Caracas. Y los bancos de alimentos del país de Colombia y la Cruz Roja Colombiana continúan enviando donaciones hacia el vecino país. Esta tarde arrancó la tercera tractomula cargada de agua, alimentos no perecederos, comida para mascotas y productos de aseo para los damnificados del doble terremoto en el vecino país. En las próximas horas se espera que un cuarto camión con más ayudas llegue. Más de 130 toneladas se han enviado desde la capital colombiana hacia Caracas. Andreina, gracias. Y así terminan las noticias. Nos vemos a las 11 de la noche en Última Edición. Ya viene la vuelta al Mundial en 80 risas. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Buenas noches.